Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos en el programa de las Voces de Cambio y hoy vamos a tratar un tema pues muy de actualidad y es fuera partidos políticos de las comunidades. Y para eso hemos invitado a Pavel Guzmán Macario. Él conoce perfectamente bien cuáles son las comunidades que están manifestándose como fuera partidos políticos. Y no sé si quisieras empezar por ahí, Pavel, y después vemos por qué razón los partidos, las comunidades están diciendo fuera partidos políticos. Sí, primero muchas gracias por la invitación. También quisiera mencionar que soy asesor del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y en esa calidad o en esa parte podemos conocer los procesos sociales que hay en diversas comunidades indígenas. Efectivamente, el día de ayer se presentó una notificación al presidente del DIEM y al vocal ejecutivo del INE, una notificación donde 7 comunidades integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán han decidido expulsar a los partidos políticos, no dejar instalar casillas y no permitir ningún acto o acción de proselitismo y propaganda. Las comunidades son Aranza, Sopoco, Santa Fe La Laguna, Cebina, Curapicho, San Felipe de los Herreros y San Benito. Y queremos comentar que esto no es algo nuevo que esté pasando en las comunidades o no es algo propio del Consejo Supremo, es algo que tiene que ver con una larga historia de resistencia y lucha de las comunidades indígenas. Anteriormente, en el pasado proceso electoral, en el 2015, las comunidades de Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Urapicho y las comunidades unidas de Cherato, Cheratillo, Orúscato y 18 de marzo tampoco permitieron instalar casillas. Esto de manera general ante la incapacidad del Estado mexicano por resolver las condiciones de pobreza, de marginación, de discriminación y de seguridad. Y anteriormente, en el 2011, la comunidad de Cherán también decidió expulsar a todos los partidos políticos y elegir a sus autoridades por usos y costumbres. Y todavía más atrás, anterior a Cherán, en el 2004, las comunidades de Nurío, Quinceo, Curapicho y de Cherán Achicurin tampoco dejaron instalar casillas. Entonces es un proceso histórico que de las comunidades indígenas que representa esta larga historia de más de 525 años de resistencia y lucha. No es propio de una comunidad, no es propio de un consejo, no es propio de un colectivo, sino es una lucha histórica que traen las comunidades originarias desde hace muchos años. Yo tengo también un recuerdo de Ostula, Aquila, sí, también dijeron, pero sí. fue en el 2000, cuando dijeron, nosotros no queremos aquí absolutamente nada. Y entonces creo que se instalaron algunas, pero la comunidad llegó por las urnas y las quemaron, ¿no? Algo así. Entonces, esto ya tiene un hartazgo. Se ha muerto un hartazgo de las comunidades, es decir, ya estuvo, ¿no? No nos vengan a dividir, queremos resolver nuestras cosas de nuestra forma. Ya casi diste las razones, pero si quisieras más o menos manejar, ya manejamos estas comunidades que están históricamente se han manifestado, y cuáles han sido las causas, los motivos por los que esto ha ocasionado esto, ¿no? O sea, más o menos algunas peculiaridades de algunas comunidades, no sé. Sí, los partidos políticos históricamente no solamente dividen pueblos y comunidades, sino también atacan a un fundamento de las comunidades indígenas que es la comunalidad. Si vemos por un lado en los partidos políticos, las decisiones son personales o de grupo. En las comunidades las decisiones se toman en base a asambleas generales. También en los partidos políticos se fomenta la lucha por la propiedad individual. En las comunidades por la propiedad colectiva, por la tierra comunal y por la cuestión colectiva. Por supuesto también se prioriza en los partidos el trabajo individual y en las comunidades se prioriza el trabajo colectivo.
es un servicio en los partidos políticos, un servicio en los partidos es un servicio en base a los que más tienen, un servicio al capital, pues, y en las comunidades es un servicio a la comunidad. En síntesis, en los partidos se prioriza la individualidad y en las comunidades la comunalidad. Por eso nosotros decimos mucho que nosotros primero somos purépecha y después somos mexicanos. Primero la comunidad y después los partidos. Primero la comunalidad y después lo individual. Entonces, los partidos no solamente dividen, sino que atacan esta esencia, esta cosmovisión que tienen los pueblos originarios. Esa sería una causa en general. Y ya en particular, pues son que no, el Estado mexicano, insistimos, no ha podido resolver condiciones de seguridad, por ejemplo, en Urapicho y en las comunidades unidas de Cherato, Cheratillo, Orúzcate y 18 de marzo, los expulsaron debido a que ellos se levantaron en contra del crimen organizado. En otras comunidades fue porque no respetaron su derecho a la libre autodeterminación y a la autonomía. En otras comunidades por la defensa de los bosques. Entonces son diversas, pero en general se debe a la incapacidad del Estado mexicano a resolver estas condiciones de pobreza y de marginación. Sí, recordemos que efectivamente es de la individualidad, o sea, hoy es increíble que el 50% de los presidentes municipales de aquí del estado de Michoacán quieran jugar la otra vuelta, ¿no? En algún puesto político, o sea que es bastante sustancia la que se percibe de ahí del manejar los recursos individualmente, ¿no? De un pequeño grupo. Entonces, ese es el problema. Ahora, los partidos, creo que todos están unidos para atacar esa decisión de las comunidades. No hay ningún partido que diga, no, todos queremos respetar la decisión de las comunidades. Los partidos políticos no han dicho nunca, ninguno tengo entendido que ha dicho eso. O sea, todos dicen, no, pues nos interesa que haya elecciones y que haya urnas, para que nosotros podamos quedar alguno de nosotros, de los 9, en este lugar, ¿no? Sí. Pues primero, si este 50% de presidentes se quieren reelegir o cargos de elección popular, pues prácticamente se olvidan de la historia, de todos estos millones de muertos que costó la revolución precisamente para no permitir la reelección. Todos los diputados que aprobaron eso, pues es una total falta de visión hacia la historia y una descaratez, pues, porque olvidan que eso costó millones de muertes. Eso por un lado. Por otro lado, pues por supuesto los presidentes municipales van a ejercer mecanismos para perpetrarse en el poder, ellos o sus allegados. Y eso lo vemos mucho en las comunidades. Primero, tratando de imponer autoridades civiles, por ahí despensas o dinero para intentar cooptarlos. O también por medio de sus empleados. Los principales que están en contra de la libre autodeterminación son, por supuesto, los presidentes municipales, pero también sus empleados. Todo ejército que tiene trata de mover o inferir en las asambleas generales. Entonces, pues sí, se mantienen en el poder, pero no son los únicos mecanismos que tienen esto de los presidentes municipales para poder inferir en las comunidades. Hay también algunos caballos de Troya que no hemos visto que nadie se pronuncia en contra de ellos. Actualmente nos preocupa mucho que en muchas comunidades indígenas está entrando lo que le llaman la gobernanza indígena, un gobernador a nivel nacional que viene del Estado de México y que está prometiendo fondos de más de 80,000 pesos por cada persona en comunidad indígena, y pues obviamente no lo dicen, pero de fondo son operadores del PRI. Es una estrategia a nivel nacional para restar votos, por un lado al Consejo Indígena de Gobierno y por otro lado pues a otros sectores. Entonces eso es son diversas estrategias, y por supuesto cuando no pueden más pues reprimen a comunidades enteras y también pues cooptan en puestos políticos o en puestos de gobierno a los diversos líderes. Son muchos mecanismos que tienen los partidos políticos para dividir a las comunidades indígenas. Bien, nosotros yo creo que lo que ustedes están demandando, las comunidades indígenas están demandando, está establecido en un convenio internacional de 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces es algo a lo que tienen derecho, y es algo que el IEM y el Tribunal Electoral del Estado,
de la federación han tratado de conculcar ese derecho que ustedes tienen, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el antecedente, creo que lo habíamos mencionado la vez pasada. Creo que los primeros que dijeron hasta aquí en México fueron los zapatistas en Chiapas en el 94. Ellos en un momento iniciaron, solicitaron pidieron que hubiera un cambio en esto. Después lo exigieron y después, como no les hicieron caso, ejercieron su autonomía de acuerdo, estableciéndose en el principio firmado por el Estado mexicano con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué respuesta ha dado el IEM o qué posición tiene el IEM al respecto de lo que ustedes están planteando? Pues como siempre la respuesta de las instituciones pues es un poquito alargar la respuesta. Dicen que lo van a platicar, que lo van a consultar con todo el consejo del IEM, que van a informar a autoridades superiores en el línea. Entonces pues nos comentaron que van a dar respuesta próximamente, pero la estrategia es alargar para tratar de convencer a las comunidades que sí regresen los partidos. Entonces esa es su estrategia. Seguiremos insistiendo. Hay algo importante que nosotros emplazamos al gobierno del estado y al gobierno federal a que si no respeta esta decisión de las comunidades, vamos a tomar carreteras el día de las elecciones, y un día antes de las elecciones y un día después de las elecciones, o las veces que se ocupe, porque sí es una decisión que ya tomaron las comunidades indígenas. Y sí, por supuesto, el fundamento de la libre autodeterminación es, en primer lugar, lo que hicieron los compañeros del ZLN, y los primeros consejos comunales que hay. El primero que hubo aquí en Michoacán fue el Consejo Comunal de Nurío en el 2008, y viene de cuadros, por supuesto, del ZLN, y después incluso cuadros de Cherán salieron también del CNI. Entonces sí, son el ejemplo a seguir, y afirmar nada más que existen diferentes tipos de autonomía, no es solamente una autonomía. La autonomía que tiene Cherán y que tienen actualmente las comunidades indígenas de Pichátaro, de San Felipe, es una autonomía administrativa. La autonomía que tienen los compañeros de Chiapas es una autonomía política en más diversos ámbitos. Y entonces falta todavía la autonomía política y la autonomía real económica. Ya. Es un paso largo, pero empieza a caminar, ¿no? La historia camina, muchos quisiéramos que caminara muy rápido, pero los procesos, estamos hablando del 2008 aquí, el 2000 en el estado, ¿no? Y empieza a ver esto, 94 en Chiapas, 2000, 6 años más, y después todo eso, llevamos ya más de 20 años y en ese camino, ¿no? Y bueno, pues creo que las cosas van caminando, por fortuna, para la autonomía de las comunidades indígenas. ¿Quisieras concluir con algo, Pavel? No sé, sí, el sueño que ustedes tienen, aunque sé que también hay otras comunidades, a lo mejor quizá no están en el Consejo Supremo Indígena, que tienen por ahí quizá otras ideas semejantes, ¿no? Entonces habría que, no sé, por ejemplo, creo que en Nahuatl hubo un problema este fin de semana pasado, ¿no? De las comunidades indígenas que convocan, que tienen interés en los partidos políticos, convocan a enfrentar, ¿no?, posiciones de las comunidades. ¿Con qué quisieras terminar, Pablo? Pues si preguntaba del sueño, nosotros insistimos mucho que mientras estemos divididos no se van a lograr cambios cualitativos en las comunidades. Entonces, pues el sueño de todas las luchas indígenas y de todos los procesos sociales, por supuesto, es la unión, la estrategia permanente que tiene los gobiernos federales y estatales, pues es el divide y vencerás. Entonces, aquel día que logremos estar todos unidos, pues se verá más cercano el triunfo. Ese es el sueño de todos los consejos, la unión de todas las comunidades purépechas. Una comunidad de comunidades, de muchas comunidades, ese es el sueño, ¿no? Creo que nos podría sacar de este marasmo tan grande que tiene la sociedad, y eso pues, lo veo más lejano para las ciudades donde todos estamos totalmente fragmentados, ¿no? Ahí ni nos conocemos. Bueno, pues muchas gracias, Pavel, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.